Hola a todos, soy Luis Miguel Flores de Obra Arquitectura y Construcción y hoy hablaremos del libro Dibujo y Proyecto de Francis de Cachin. Espero les sea de mucha utilidad. Gracias. Al final nos damos cuenta que todo es un proceso porque vamos de lo simple a lo complejo. Entonces hacemos esta pequeña introducción porque queremos explicar el libro desde la parte más básica, que son los datos técnicos. Por ejemplo, el título es Dibujo y Proyecto, el autor es Francis de Cachin y curiosamente casi todos los libros de Chin están escritos por él y por un coautor. El único libro que hasta ahora hemos encontrado y tenemos es el Diccionario Visual de Arquitectura, que solamente está escrito por él. Este libro es la primera edición de 1999, está en español, también lo encuentran en inglés, editado por la editorial Gustavo Gili. Este libro tiene 344 páginas, está en blanco y negro, las hojas son blancas y hoy hablaremos de este libro. ¿Y qué es un manual? A grandes rasgos, un manual es un escrito, ya sea virtual o físico, donde viene lo básico, lo esencial de lo cual se habla. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos explicar un manual? Es una pregunta que nos hicimos un poco compleja. Entonces decidimos explicar un poco el manual y agregar otras cosas como otros libros, otros autores, algunos términos que Chin utiliza pero no los explica. Este libro tiene una estructura básica. Si obviamos la parte de la introducción, está dividido en tres partes, que son el dibujo de observación, los sistemas gráficos de representación y el dibujo de imaginación. Me gustaría hablar un poco de la introducción porque hay dos términos que son esenciales, que llamaron mucho mi atención porque me dirigen hacia otro autor. En la introducción, Ching habla de lo lineal y lo pictórico. ¿Qué sucede con estos conceptos? Hay un libro que es Conceptos Fundamentales en la Historia del Arte de Heinrich Wölfflin, y en este libro Wölfflin tiene 5 pares de palabras contrapuestas y una de ellas es lo lineal y lo pictórico. Entonces Wölfflin utiliza el concepto de lineal para explicar un poco el Renacimiento y el concepto de pictórico para explicar el Barroco. Ching no explica estos términos, pero los utiliza y nos explica un poco del dibujo. Recuerden que este libro está dirigido básicamente a arquitectos, entonces el concepto de dibujo no va hacia un concepto de obra de arte o un dibujo terminado, muy valorado, muy estético. Va más que todo hacia convertirse en una herramienta para el arquitecto. Utilicemos, como lo hace Ching en el libro, el concepto de dibujo como el dibujo está hecho básicamente de líneas. Esa es la idea. Aunque en algún momento explicaremos esta evolución del dibujo, pero nos quedamos con el concepto del dibujo está a base de líneas, ¿correcto? En el primer subtema del primer capítulo, Chin habla de la línea y la forma. Chin nos comenta que la línea no existe realmente, es un concepto que hemos inventado para delimitar
que hace el contorno de una figura o de un objeto, él hace la comparación de si esta parte de la escena lo pongo a oscuras y esta la dejo tal como está, una imagen clara. Entre estas dos tenemos una línea imaginaria porque va delimitando dos espacios, ¿no? Entonces el concepto de línea viene a ser un concepto inventado que no existe en la realidad. Pero, ¿qué es la línea? Hay un libro muy interesante de Vasily Kandinsky. Kandinsky es un artista, fue profesor en la Bauhaus, y él habla en su libro Punto y línea sobre el plano de lo mismo, básicamente, que la línea y el punto son conceptos inventados que no existen en realidad, pero define la línea como un punto en movimiento. Eso quiere decir que si el punto está aquí y comienza a avanzar, es cuando se produce la línea. También habla de la forma. Ching habla de la forma en el sentido de que está delineado, que está delimitado por la línea. Y en este concepto de forma comienza a tener dos conceptos, a hablar de dos conceptos, que es la figura y el fondo. Él comenta que la figura es lo que llama nuestra atención, es lo que podemos reconocer, y el fondo es lo que de alguna u otra manera pasa desapercibido de nuestra vista, ¿no? Pero sabemos que está ahí, pero no lo tomamos en cuenta. Para este concepto, el concepto que lo sigue, que continúa, es la forma positiva y la forma negativa. A la forma positiva, Ching lo define como la imagen nítida, aquello que se acerca hacia nosotros, y la forma negativa es aquello que no tiene una forma definida, lo que de alguna u otra manera se aleja de nosotros. Y en el libro Fundamentos del diseño bi y tridimensional de Lucius Wong, él habla de estos conceptos, pero los define como lo lleno y lo vacío. Él hace la comparación de una imagen en blanco y negro, donde la parte negra sería lo lleno y lo blanco sería lo vacío. Pero él comenta que este concepto, si lo sacamos hacia la realidad, no funciona, porque la realidad es mucho más compleja, no se define en blanco y negro, pero como concepto, como idea para desarrollar el dibujo es válido. En la parte de la línea, lo que pasa es que Ching comienza a explicar algunos conceptos como esto de la figura y el fondo, y en la parte de la línea nos da un ejercicio. Recordemos que es un manual, nos da un ejercicio que él llama el transcontorno. Esto quiere decir que a la imagen la seccionamos a través de la línea y vamos digamos moviendo la línea por el contorno de la figura, y nos va a dar pequeñas secciones. Esto nos sirve un poco para darle tridimensionalidad, para estudiar la forma. Recordemos que estamos siempre dibujamos sobre una forma bidimensional, lo que Ching más adelante llamará el espacio pictórico, en una forma bidimensional, y para darle la calidad o para analizar la volumetría de este objeto, lo hace a través del ejercicio del transcontorno. El tercer subtema de la primera parte del libro trata sobre el tono y la textura. Lo que pasa es que la línea es unidimensional, ¿correcto? Entonces, para darle esta volumetría, este volumen, esta sensación de volumen al dibujo, recurrimos a la luz. Entonces, Ching habla de
4 conceptos, más no lo define, y creo importante definir estos conceptos de una forma muy básica, muy sucinta. Habla del matiz, la saturación, la luminosidad y el tono. Definimos al matiz como la gradación del color, vamos de lo oscuro hacia lo claro. En la saturación hablamos de la intensidad del color. Eso se relaciona mucho con la pureza del color. ¿Qué tan puro es un color en el estado en el cual está? Sin agregarle negro, sin agregarle blanco u otro color. Hablamos de saturación en la medida que el color es puro. En la luminosidad, recordemos que cuando la luz llega a la superficie, llega al objeto, refleja algunos rayos de luz. Entonces, en la medida en que el objeto no refleje esos rayos de luz, se va a considerar luminoso y menos luminoso, ¿correcto? El tono es el color en sí, el color, digamos la calidad o la cualidad que tiene el color en sí. Un rojo puede ser un rojo violáceo, un rojo escarlata, pero su cualidad, su tono es eso, ser el rojo escarlata o el rojo violáceo, ¿no? Y también para hablar de texturas o hablar de valorado, como lo llamamos nosotros, Ching nos da 4 ejemplos o 4 definiciones, como son el valorado unidireccional, el valorado pluridireccional, el valorado discrecional y el valorado a través de puntos, el punteado, como lo llama él. Cuando hablamos del valorado unidireccional, sabemos, si tenemos una franja, sabemos que este valorado se hace a través de líneas oblicuas en 45 grados aproximadamente, lo que nosotros los arquitectos llamamos el achurado, ¿no? Para el valorado pluridireccional hablamos de a esta franja agregarle más líneas, ya sean verticales, horizontales. Entonces nos crea, dependiendo qué tantas líneas ponemos en un extremo y en el otro, se va a crear una gradación, ¿no? De lo oscuro a lo claro. Y sucede lo mismo con el valorado discrecional, solo que el valorado discrecional es más, digámoslo así, más plástico, más artístico, porque no tiene una dirección formada, tiene varias direcciones, no varía mucho, tampoco se hace cualquier tipo de línea, pero los ángulos de la línea van variando, ¿no? Y eso le da una estética un poco más plástica, ¿no? Cuando hablamos del punteado, como lo llama Ching, hablamos de valorar el dibujo a través de los puntos, ¿no? Si aglomeramos varios puntos en este lado, vamos a tener un tono más oscuro, y si separamos los puntos en este lado, vamos a tener un tono más claro. A través de estos ejercicios de valoración, Ching nos pretende enseñar un poco a darle la tonalidad y la textura a los objetos que podamos dibujar. En el tercer subtema del primer capítulo, Ching habla de la configuración y la estructura. ¿Qué sucede con esto? Si nos damos cuenta, desde el principio hemos estado hablando de un dibujo muy libre, muy de contorno, muy de textura, muy hacia lo plástico, hacia lo artístico, con estos valorados discrecionales. Sin embargo, en esta parte de la estructura se habla de dibujo analítico. ¿Y qué hay con el dibujo analítico? El dibujo analítico es un dibujo más racional, es un dibujo en el cual hay que dibujar, valga la redundancia, ese lado
que no vemos, esas partes que no vemos para poder configurar la estructura. Y Paul Cézanne es un pintor postimpresionista y él decía que la naturaleza se resume en el cono, el cubo, la esfera y el cilindro básicamente. Entonces Ching nos dice que para hacer este dibujo analítico debemos comenzar por el cubo, que es la forma más básica que tenemos. Comenzamos por el cubo y a este cubo podemos quitarle cosas para tener un dibujo más preciso, o también podemos aumentarle cosas para tener un dibujo un poco más complejo, ¿no? A través del cubo y a través de la adición de elementos hacia el cubo podemos sacar formas más complejas, pero partimos del elemento más sencillo, que es el cubo. En el cuarto subtema del primer capítulo, Ching habla del espacio y la profundidad. ¿Qué pasa con el dibujo? Básicamente hacemos los dibujos en un espacio bidimensional, el espacio que Ching llama el espacio pictórico, ¿no? Estamos delimitados por un recuadro en el cual tenemos que plasmar el dibujo, componer el dibujo. En algún momento vamos a hablar de composición y leyes de la Gestalt para agregarle algo más al libro de Ching, ¿no? Entonces, como un ejercicio, como unos conceptos que Ching nos da, habla de la perspectiva. Hay 12 conceptos de perspectiva que Ching define, que explica. Sin embargo, nosotros solo vamos a hablar de 3 porque creemos que es lo básico, lo más importante que deberíamos saber, ¿no? Él habla de la perspectiva lineal. Sabemos que la perspectiva lineal se da en un punto, en 2 puntos o en 3 puntos, ¿no? Todas las líneas convergen hacia un punto y eso nos da una perspectiva, la sensación de profundidad, que es lo que la perspectiva trata de causar en uno, ¿no? La sensación de profundidad. Cuando habla de la perspectiva atmosférica, Ching habla más de que los objetos que están cerca de nosotros están más claros, son más nítidos, y los objetos que están lejos de nosotros tienden a ser más grises, más pequeños, más indefinidos, ¿no? Esto lo podemos utilizar más que todo en los paisajes, en los dibujos de ciudades. En la perspectiva atmosférica habla más de nuestro rango de visión, ¿no? Si en la realidad vemos el horizonte que está más lejos, se va haciendo como más gris, más pequeño, no se va definiendo claramente. Cuando habla de la perspectiva de textura, tiene mucha relación con la perspectiva lineal. Lo que sucede cuando hacemos esta perspectiva de textura, imaginemos una pared de ladrillos o un piso de losa, un piso con losetas, mejor dicho. Entonces, a la hora de que las líneas convergen hacia ese punto, este patrón se va reduciendo, el patrón se va haciendo más pequeño, y esa textura que se deforma a través de la perspectiva es la que nos da esa sensación de profundidad. Chicos, esperamos que esto les haya servido. Esta es la primera parte, el primer video que hacemos para explicar el libro de Ching. Recuerden que está dividido en 3 partes. En los próximos videos subiremos la segunda y luego la tercera parte. Quería comentarles que no estamos haciendo un resumen del libro. No queremos que no lean el libro y solo se basen en lo que decimos. Nuestra idea
es mostrarles el conjunto para que ustedes puedan recurrir al libro, porque hay muchas cosas, muchos ejercicios que Chin nos da en el libro que no podemos explicar porque nos parece más práctico que ustedes revisen el libro y puedan practicar. Recuerden que el dibujo es un proceso, es estar constantemente ahí haciendo los ejercicios, dibujando. Siempre lleven una pequeña libreta con un lápiz y pónganse a dibujar, a practicar su dibujo. Esperamos que esto les pueda servir y queremos darles las gracias.